Buenas noches, hoy es lunes 11 de septiembre de 2017. En esta fecha en la cual se conmemora un 11 de septiembre muy triste en Estados Unidos por los atentados de 2001 y también por la tristeza que produjo en Chile el 11 de septiembre de 1973, cuando fue derrocado Salvador Allende, iniciamos una nueva emisión de NSN Noticias. Por supuesto, como siempre, aquí encuentran la mejor desinformación con la que arrancamos así. Tenemos las primeras planillas firmadas que avalan la candidatura de Germán Vargas. Revelamos por qué la cifra que se ha gastado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en maquillaje no es nada comparada con las que se han gastado aquí en Colombia. Si usted se ganara la lotería, ¿qué es lo primero que haría? Tengo tres opciones. Hoy estará con nosotros el candidato liberal a la presidencia, Humberto de la Calle Lombana. Y con ustedes están los desinformantes. Y sí, señores, vino el Papa Francisco. El Papa vino, vio y venció. Venció a muchos que yo creo que siguen apersonándose de esa hipocresía y de ese doble discurso y los aterrizó. Habló de los corruptos, habló de los cizañeros sobre todo y habló de aquellos que roban la esperanza y roban la alegría de la gente. Nos dejó ese mensaje muy claro: no dejen que nadie les robe la alegría ni la esperanza. Y en este tiempo, si le sumamos a eso el mensaje de la cizaña, porque dijo que en Colombia todavía hay mucho espacio para la cizaña, yo creo que está clarísimo a quién estaba refiriéndose el Santo Padre. Es increíble que en este periplo mucha gente de la extrema derecha y de la no tan extrema, que se sienten tan cercanos a la iglesia, etcétera, etcétera, que defienden tantos valores cristianos, se hicieron ahí como los desentendidos con lo del Papa, como si no fuera con ellos. Una uribista me dijo a mí: ¿sabes que yo no voy a ir a la misa en Medellín, viviendo en Medellín, porque es que yo me estoy volviendo como atea? Una señora que es requete contra super uribista. No, uribistas ateos no hay. Eso, el único uribista ateo que hay por ahí debe ser algún Asadón o los Crocs que se pone Uribe, pero de resto, no, uribistas ateos no existen. Pero con tal de bajarse del tema, salen con unas cosas increíbles. Y el Papa ha pedido que hay que perdonar, que hay que reconciliarse, etcétera, etcétera. Y lo triste es que hay unos que no creen todavía, que no aterrizan, que quieren darle otra interpretación, que quieren decir que el Papa dijo esto o aquello, cuando lo que sabemos es que el Papa vino a defender el proceso de paz, ¿no? Para que esos que dicen que quieren volver trizas los acuerdos lo tengan en cuenta. El Papa dijo, antes de venir a Colombia hace unos meses, dijo: voy cuando esté blindada la paz en Colombia. Cuando vio que eso ya sucedió, pues por eso vino. Y eso les debe doler a aquellos que dicen que toca volver trizas el proceso de paz. No les voy a decir quiénes son porque ustedes ya saben. Y termino esta breve reflexión recordando esa cosa tan rara que vimos la semana pasada. Y es que los de la izquierda, que se supone que muchos son ateos y estas cosas, terminaron aplaudiendo la venida del Papa. Y los de la derecha terminaron silbándolo y por ahí tratando de sabotear y de boicotear una visita que salió espléndida. Gracias, Papa Francisco. Gracias al gobierno, a los funcionarios del gobierno que participaron en esta gran visita, que fue impecable, a pesar del totazo que se dio en ese papamóvil. Tenemos que perfeccionar
el diseño de los papamóviles en Colombia, pero es la falta de costumbre. Pero gracias a las entidades privadas y públicas que hicieron posible esto y sobre todo gracias al trabajo de la Nunciatura Apostólica, al embajador del Vaticano en Colombia, a la Conferencia Episcopal Colombiana y a todos los periodistas que cubrieron desde distintos escenarios la presencia y la visita del Papa. Gracias y esperemos que el Papa siga rezando por nosotros a ver si tanto descarriado de la paz vuelve al redil. Empezamos nuestro resumen desinformativo de la semana, ahora sí, y recuerden que también estamos en Twitter donde nos encuentran como NSN Noticias. Ahí pueden participar con el hashtag Los Desinformantes. Y obviamente tenemos que arrancar hoy hablando de esta visita que acaba de concluir. Así que vamos a empezar de una vez con Daniel Ruge, quien conoció de primera mano que el gobierno nacional va a pedirle garantías al Papa Francisco por las bendiciones que le dio a la paz. Veamos cómo es que es ese tema. El Papa Francisco llega a Colombia para darle la bendición a la construcción de paz en el país. Sin embargo, y debido a sus antecedentes, vale la pena tomar la precaución de pedirle garantía por algunas de sus bendiciones concedidas. Por ejemplo, el Papa Francisco bendijo esta camiseta de Millonarios y a la fecha el equipo embajador no tiene cómo reclamar ante el Vaticano. Pues a juzgar por los resultados, la bendición venía con algunos defectos de fábrica. Por esa razón, y teniendo en cuenta el costo de la visita papal, que asciende a unos 9 millones de dólares, el presidente Santos y el mismo ministro Cárdenas de Hacienda esperan que Francisco firme una garantía extendida por al menos 4 años de su bendición a la paz en Colombia, que incluya seguro contra todo riesgo en caso de lluvia, de posverdades uribistas y seguro de incendios, en la primera vuelta para proteger las candidaturas de los que apoyan los acuerdos de paz. Aunque el Papa no se atreverá otra vez a darle la bendición a una camiseta de Millonarios, se espera eso sí que canonice a Hernán Torres, el técnico que hizo 2 milagros, sacar a Millonarios campeón y a América de la B. Por otra parte, supimos que varios miembros de la Iglesia colombiana tienen listo un plan B en caso de que las bendiciones del Papa Francisco no resulten muy efectivas y han propuesto en el Vaticano que los candidatos nacionales a entrar al Santoral sean elegidos por firmas. Regresamos a estudio. No, pues si vamos a darle a las firmas, ahí más de uno va a dárselas de santo por firmas, ¿no? Mientras que por otro lado impiden que a otros lo revoquen por firmas y así sucesivamente. Sigamos con este tema porque después de la inversión realizada en el país para la visita de su santidad, nosotros preguntamos qué va a pasar con los papamóviles en los que el Papa se movilizó durante su visita a Colombia. ¿Ustedes se imaginan qué puede pasar? Bueno, yo no sé, primero van a tener que ponerle ahí algunas cositas, unos tubitos abollonados para que nadie, unas espumitas para que nadie se siga dando en la jeta en una frenada, ¿no? Segundo, que no nos pongan un conductor de esos por ahí de taxi de Bogotá que frenan así de esa manera un poquito intempestiva. Pero bueno, más allá de eso, hay ya como que más de uno interesado en darle uso al papamóvil o a los distintos papamóviles que se usaron esta semana aquí en Bogotá. Vlado, en este cubrimiento especial de la visita del Papa Francisco a nuestro país también tenemos que hablar de qué va a pasar con los 3 papamóviles que se acondicionaron especialmente para él. Estos carros de última tecnología no pueden perderse y menos después de la inversión que se hizo para su ensamble 100% nacional. De hecho, como el recorte presupuestal pues ha sido tan drástico y el gobierno no tiene con qué mantenerlos, pues ya hay varios dirigentes que han expresado su interés de quedarse con estos vehículos a cambio de costear su cuidado. Para empezar, tenemos a Germán Vargas Lleras, quien ya solicitó uno para iniciar la campaña presidencial y recorrer absolutamente todos los rincones de Colombia. Como el carro es abierto por los lados, pues el candidato ha manifestado que sería muy práctico para repartir coscorrones entre las multitudes que salgan a saludarlo.
Otro que quiere movilizarse en Papamóvil es Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá. Ese sí es el vehículo que merece el alcalde, muy a su altura, y en el cual puede disfrutar de las maravillosas vías bogotanas, recorrerlas de arriba abajo y permitir que los ciudadanos lo vean, lo saluden, lo aclamen igual o hasta más que a su santidad. Y por último, el Centro Democrático ha pedido que uno de los carros del Papa le sea asignado a su máximo jefe espiritual, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien acompañado de sus 12 apóstoles, o bueno, de sus buenos muchachos, podría darle un uso muy adecuado recorriendo las vías del ubérrimo con un tinto en una mano mientras reparte bendiciones con la otra mano. Esperemos a ver con qué nos sorprende el gobierno, pues no va a ser posible darle gusto a todo el mundo. Regresamos a estudio con más. No. Yo me opongo rotundamente a que le pongan ese papamóvil a Uribe. Después tocaría exorcizarlo para que, aunque fuera un conductor, se pudiera encaramar ahí. No. Eso no estoy de acuerdo, de ninguna manera. Más bien dejemos atrás la desinformación relacionada con la visita del Papa a Colombia y hablemos de un lugar que no nos alegra tanto el corazón. Obviamente les hablo del Congreso de la República, donde Úrsula Levy fue a preguntar qué harían nuestros padres de la patria si se ganaran la lotería, tal y como sucedió hace poco en Estados Unidos, cuando una señora de 53 años se ganó una cifra que no le cabe ni siquiera a uno en la cabeza. Veamos las iluminadas respuestas de nuestros congresistas. Si usted se ganara la lotería mañana, lo primero que haría, tengo tres opciones: fundar un partido político, fundar una ONG para apoyar la paz o fundar un banco. Yo fundaría un banco. Yo creo que yo fundaría una ONG para preservar selva amazónica. Fundar una ONG. La ONG por la paz. ¿Qué haría? Fundar una ONG para apoyar las regiones con inversiones de paz. Pues la ONG para apoyar la paz sin duda alguna, pero incluso los recursos irían a inversión social. Le entrego a mi esposa todos los dividendos, ella que haga lo que a bien tenga. Ninguna de las anteriores, la educación de mis hijos. Eso sería para mí lo más importante y lo más gratificante de tener la fortuna de ganarme la lotería. Para eso utilizaría la plata. De pagar todas las deudas. Juntar una ONG para apoyar la paz, pero como no es en serio sino en broma, si me ganara la lotería, digamos, la invertiría en recoger, ahora que están de moda, miles y miles de firmas de miles y miles de candidatos para divertirme un rato, y dejaría una partecita para financiarle a Vargas Lleras un video más bonito, porque el que mandó en estos días es lúgubre y me parece que necesita, hombre, alguien que lo asesore. Pura y física carreta. Yo supe que Paloma Valencia lo que quiere hacer si llega a ganarse la lotería es gastarse la plata partida en dos para hacer un muro en el Cauca y otro en Estados Unidos. Le regalaría a Trump la financiación. Más bien pasemos a otro tema no tan amable como los temas del Congreso. Se trata de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras, que va a ser avalada dizque por firmas. Háganme el bendito favor. Con esto de la visita del Papa se nos había olvidado ese pequeño detalle, ¿no? Pues imagínense que Daniel Ruge estuvo en la Fiscalía General, donde se están recogiendo miles y miles de firmas en apoyo al ex vicepresidente. Daniel, ¿qué nos puede contar sobre los firmantes de esta candidatura o de esta aspiración a la presidencia? Nos encontramos en uno de los puntos de recolección de firmas del precandidato Germán Vargas Lleras a la salida del búnker de la Fiscalía. Aquí ya se han recogido bastantes. Ha funcionado muy bien la estrategia de ofrecer a cambio de la firma esferos, botones y rebajas de pena. Hay puntos por toda Colombia para lograr la meta de 4 millones de firmas que les permite inscribir la candidatura del ex vicepresidente. De hecho, en las regiones más apartadas de la costa caribe se están entregando volantes para hacerle publicidad a la candidatura de Vargas. Estos panfletos son muy curiosos porque no tienen los colores originales de la campaña, pero sí la cara del abuelo del candidato. Y en exclusiva tenemos algunos de los nombres de los ciudadanos que ya estamparon su rúbrica en la planilla para avalar la candidatura de Vargas. Algunos son Esteban Dido, Oneido Pinto, Federico Hecho, Kenny Tepillen, Felipe Culado,
Francisco Himero, Kika Gómez, El Mermelada y Juan Picota. Seguiremos cubriendo esta recolección de firmas independientes y les contaremos cómo se sigue fortaleciendo la democracia con esta iniciativa del ex casi presidente. Regresamos a estudio. Y no necesitan que les den ningún coscorrón para firmar, ellos lo hacen completamente convencidos. Yo firmé porque quise, a mí no me cascaron, yo creo que es el eslogan. Y en temas de política internacional vamos a tener que hablar de la polémica que se desató en el mundo por la cifra que gasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en maquillaje. Imagínense que se gastó una suma nada despreciable. Sin embargo, nosotros que vamos mucho más allá de la información para llegar hasta la desinformación, averiguamos que eso no es nada en comparación con el maquillaje que se han gastado en nuestro país. Angélica Casalla nos amplía este tema. Francia y el mundo siguen sorprendidos por la revelación de los casi 30.000 euros que se ha gastado el presidente Emmanuel Macron en puro y físico maquillaje. Sí, señores, mejor dicho, Amparo Grisales se gasta es chichiguas en eso en comparación con el señor Macron, a quien pues han criticado por todos los medios después de conocerse semejante noticia. Y en NSN, fieles al periodismo serio, de investigación y de contraste, pues no entendemos cuál es la alaraca y por qué siguen empeñados en criticar al pobre presidente de Francia, si aquí esa cifra ya se había superado hace rato por el mismo concepto durante el mandato de nuestro excelentísimo líder, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Claro, pues es que para mostrarse como un personaje democrático, de corazón grande y respetuoso de la ley y las instituciones, el hoy senador invirtió fortunas en maquillaje. ¿O es que creen que no hubo que pagar nada para maquillar la cantidad de escándalos que lo rodearon y lo siguen rodeando, claro está, y presentarlos como una vil traición a su confianza y a su buena fe? ¿O piensan que disfrazar las denuncias de los falsos positivos, agroingreso seguro, las chuzadas del DAS, los líos de Santoyo, las visitas de Job a la casa de Nari o la yidis política no costó nada? Ese maquillaje no costó nada. ¿O suponen que resultó gratuito el maquillaje para ponerle a su partido el nombre de Centro Democrático? Un partido que si no fuera por el maquillaje, pues cualquiera se da cuenta de que no es ni de centro ni democrático. Mejor dicho, haciendo la comparación, Macron es el adalid de la austeridad en este tema del maquillaje. Así que mejor dejemos tranquilos a los franceses y no armemos una tormenta en un vaso de agua. Más desinformación tenemos en Estudios en Bogotá. Ay, sí, definitivamente dejen gobernar al señor Macron con o sin maquillaje. Allá por lo menos se sabe a ciencia cierta cuánto se gastan, mientras que aquí hasta las cifras nos las dan maquilladas. Y hablando de maquillaje, de copias, de plagios y de todas esas cosas, un nuevo estudio reveló que aquellos que se copian no son curiosamente los más vagos, sino por el contrario, los que se supone que son más pilos. Úrsula Levy nos explica de qué se trata este curioso estudio que a algunos les parece muy acertado. Durante mucho tiempo se ha dicho que quienes se copian en exámenes, en ensayos, en discursos, etc., son los más vagos. Sin embargo, una investigación explica que quienes se copian serían los más ambiciosos y no los más brutos. Miremos algunos ejemplos de gente que se ha copiado. Un temita se le armó hace un tiempito al precandidato presidencial Luis Fernando Velasco, que aparentemente se habría copiado en una especialización en el externado. ¿Y se acuerdan cuando acusaron a Jerónimo Uribe de copiarse en la Universidad de los Andes? También criticaron a Melania Trump de arriba abajo por haberse copiado la mitad de un discurso de Michelle Obama. A Putin también lo acusaron de copiarse su disertación sobre economía. Como pueden ver, se trata de personas talentosas. La inteligencia no respeta países, idiomas ni culturas. Espero que dejen de criticar a toda esta gente. Dejen la envidia y mejor, ¡estudien, vagos! Yo no me explico de cuándo acá en los medios colombianos terminó convirtiéndose en noticia la opinión del número 2 de Pablo Escobar, un asesino confeso,
quien ahora habla de lo divino y lo humano. En sus últimos trinos o en sus últimas opiniones ha hablado incluso del Papa y se ha ido lanza en ristre contra la visita del Santo Padre a nuestro país. Lo grave no es que él haga eso, lo grave es que los medios hagan eco de semejante personaje y de semejantes cosas que dice. ¿Es eso periodismo? ¿Es sensacionalismo? ¿Es información? ¿Es desinformación? Con esta breve reflexión periodística y con esas lecciones de falta de autoridad moral de parte de un sicario confeso, les damos la bienvenida a este nuevo carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve con un nuevo estudio que nos habla del síndrome del impostor. Básicamente, un fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de abrazar sus logros y cree que las cosas le suceden por suerte o casualidad y no por sus capacidades. Por fortuna, Enrique Peñalosa está vacunado contra este mal. El carrusel de la desinformación se mueve con las FARC, pues al parecer están pensando vender recuerdos o souvenirs de su organización para financiar de alguna manera el nuevo partido que piensan fundar. Entre los objetos que venderán están modelos a escala de cilindros bomba, botas pantaneras usadas, eso sí, las dos bandas presidenciales de Uribe que hacen parte de sus logros, también la banda presidencial de Pastrana y por supuesto una pequeña réplica de la silla vacía, entre otras reliquias. El carrusel de la desinformación se mueve en Estados Unidos con los escándalos de los presidentes. A quienes se aterraban con el episodio de Mónica Lewinsky con Bill Clinton, podemos asegurarles que ya pueden volver a respirar tranquilos, pues en el gobierno de Donald Trump ya se vio el escándalo de sábanas más grande en la historia de la Casa Blanca. Mi invitado de esta noche es un personaje que ha sido muy importante en distintos momentos de este país en los que ha habido grandes cambios. Hablo concretamente de 3 episodios. Uno, cuando fue uno de los ejes centrales de la Asamblea Constituyente del año 91. 2, cuando fue vicepresidente y renunció a su cargo por unas razones muy válidas. Y 3, como jefe del equipo negociador del gobierno con las FARC en estos acuerdos que finalmente llegaron a feliz término a pesar de tantos inconvenientes. Como ya habrán adivinado, les estoy hablando de Humberto de la Calle Lombana, a quien le doy la bienvenida. Doctor de la Calle, buenas noches. Encantado de saludarte, Vlado. Muy feliz de estar aquí. Habíamos intentado otras veces, pero lo logramos. Lo logramos, no. Si usted logró sacar adelante los acuerdos de La Habana, no vamos a lograr una entrevista. Eso sí. Si se pudo sentar a conversar con todos estos tipos. Casi 5 años. Casi 5 años. Imagínese yo con un pobre ciudadano desarmado, solo armado de un bolígrafo y de una cámara, eso no había problema, ¿no? Es correcto. Así es. Bueno, yo quiero empezar con usted hablando de la visita del Papa, que es indudablemente el tema de la semana y va a ser el tema de muchos días en este país, porque él había dicho que hasta que no estuviera firmada y blindada la paz de Colombia no venía. Y el hecho de que haya venido algo significa, ¿o no? Claro, primero significa que en efecto el conflicto con las FARC terminó. A mí me sorprende que haya personas que como que no se dan cuenta, es una cosa extraña. Pero al mismo tiempo hay quienes dicen, no, hay que echar para atrás y volver trizas lo acordado. Me parece que la visita del Papa solidifica un mensaje sobre todo de reconciliación. ¿Qué es lo que yo saco de la visita del Papa fundamentalmente? Primero, que hay 3 etapas. Fin del conflicto, o sea, básicamente los temas militares y la reincorporación. Segundo, la aplicación de esos acuerdos, ya no una cosa entre gobierno y FARC, sino de Colombia, de lo que nos interesa como colombianos, sobre una hoja de ruta que es positiva para el país. Ya no es un tema de las FARC, que lo que es hoy es un partido político. Pero tercero, el tercer eslabón es la reconciliación, realmente es hacia donde debemos llegar. Por eso me parece que lo fundamental, el mensaje central del Papa, de los 1000 mensajes que dejó,
todos extraordinariamente positivos, vibrantes, en una cosa espiritual maravillosa, pero el mensaje final es vamos hacia la reconciliación. Y ahí hay que tener tenacidad, insistir, no dar marcha atrás. Me parece que eso es lo esencial. Habló mucho el Papa, por supuesto, de reconciliación, pero habló el primer día una frase que a mí me marcó mucho y que me encantó cuando dijo en la Nunciatura: no dejen que nadie les robe la alegría ni la esperanza. Ese era un mensaje muy claro, ¿no? Sí, sin duda ninguna. La frase fue sorprendente por el vigor y el mensaje que tiene. Porque en efecto, ¿qué veo yo en la sociedad colombiana? Dijéramos, discusión, polarización, eso es parte de la democracia. Gente de buena fe, algunos pueden ser escépticos frente a lo que está pasando, eso hay que entenderlo también, hay un pasado muy largo de confrontación, pero fundamentalmente un grupo realmente recalcitrante, lleno de odio. Es increíble cómo hubo reacciones frente a esta visita que está por encima de todo, reacciones tratando de mover nuevamente odios y pasiones, dando interpretaciones incorrectas. No sé, me parece que esa es una parte un poco decepcionante, pero la gran masa, el mensaje espiritual, lo que significa esto, que es enorme, enorme, es que vamos por el buen camino y que tenemos que terminar de consolidar la paz en la mente de los colombianos, en el espíritu de los colombianos, que es realmente donde uno logra la paz y la no violencia, el rechazo a todas las formas de violencia. Eso me parece que es la clave. ¿Qué tan religioso es usted, doctor de la Calle? Yo soy un hombre espiritual, sin duda ninguna. Fui bautizado católico, practicante católico. En Manizales. ¿Quién no? Sí. Yo hoy me siento, en primer lugar, en una situación, repito, que trasciende lo inmediato, que va más al cultivo del espíritu, de lo que significa la especie humana, desde una perspectiva racional. Este Papa ha logrado una cosa muy importante. Estoy seguro que muchas personas que se habían alejado de la Iglesia Católica encuentran aquí, dijéramos, un mensaje vivificante que aproxima al mensaje central del Papa a quienes estaban habitualmente alejados. Puede que no regresen al culto, incluso puede que no regresen a la fe absoluta, que tengan dudas, que sean personas que racionalizan las discusiones. Pero este Papa yo creo que le ha hecho un enorme servicio a la Iglesia Católica porque la ha convertido en algo mucho más próximo, mucho más real, muy dirigido a combatir la inequidad. Esos mensajes contra la inequidad de la sociedad colombiana son imborrables y hacia allá creo que estamos sintonizados, dijéramos, en ese propósito. Es que le hago la pregunta sobre su religiosidad porque muchos que se declaraban o se declaran ateos o agnósticos o no católicos, sintieron una cercanía impresionante con la visita del Papa Francisco. No, ese es el punto y es un poco lo que quiero significar. Ahora, desde la perspectiva mía, yo creo, y me parece que es lo que conviene a la sociedad colombiana, que hay un proceso y un esquema de libertad de cultos, de respeto a los cultos, de igualdad entre los cultos. Eso fue lo que hicimos en el año 91. Y me parece que allí no debemos dar marcha atrás. Y eso es totalmente compatible con las ideas del Papa, no solo en estas materias, sino en otras. Por ejemplo, todo su mensaje de preservación del medio ambiente, la casa común, es que realmente allí confluyen muchas cosas. Lo que sí sería dramático para Colombia es que nos decretaran una guerra religiosa a estas alturas del paseo, una cosa que logramos liquidar totalmente en la Constitución del 91. Es un Estado que maneja desde una perspectiva laica los asuntos de políticas públicas con fundamento en valores, valores éticos, que pueden ser valores de una ética laica, pero son valores, y que juzga a las personas por su comportamiento, no por sus creencias, y evita todo tipo de discriminación por razón de creencias religiosas. En ese punto de igualar a todas las religiones ante el Estado, ahí ha surgido una cosa que a mí me parece muy curiosa, por decirlo menos, y es que entonces toda la cantidad de iglesias de garaje que han surgido en los últimos 20 años en este país han sido una cosa impresionante y ha llevado a que manejan unas cantidades infinitas de dinero, sin control, sin impuestos, sin nada. ¿Cómo manejar eso desde el Estado? Sí, yo creo que hay, dijéramos,
caracterización mínima de lo que es una religión o un culto que entre en ese escenario de no discriminación. Hay una ley sobre ese particular, ley de libertad de cultos. Entre otras cosas, eso me permite recordar que en el año 91, cuando se planteó realmente este esquema verdadero y genuino de separación de la Iglesia y el Estado, muchas confesiones cristianas nos apoyaban al gobierno y en particular a mí cuando proponía esto y cuando empezamos a trabajar sobre la ley de libertad de cultos. La gran sabiduría está en, sin discriminación, distinguir qué culto, religión o confesión religiosa tiene raíces, tiene historia, tiene sentido, es genuino, es auténtico, y cuáles confesiones son apenas confesiones de pacotilla con los fines que describe Vlado muy bien. Pero hay unos estándares que están plasmados en la ley y que obviamente hay que asumir, sin un deseo de discriminar, pero claro, separando el significado de una tradición religiosa y de una catalogación de valores superiores, espirituales, y de estas otras manifestaciones que realmente en el fondo son simplemente un remedio de confesión religiosa con otros propósitos. Bueno, de esta manera arrancamos esta conversación con Humberto de la Calle, yo no sé, precandidato, candidato, ¿cómo lo puede llamar uno usted? Pues yo diría que filosóficamente todo precandidato es candidato, ¿no? Yo también creo lo mismo. Realmente. Sí, que puede que en las eliminatorias, en una ronda o en otra lo eliminen, claro, o se salga, ¿no? Bueno, entonces con el candidato liberal a la presidencia de Colombia, Humberto de la Calle, con quien vamos a continuar después de esta corta pausa. Ustedes quédense ahí. Seguimos conversando con el candidato liberal Humberto de la Calle Lombana. Y pues quiero cerrar un poquito el tema del Papa, trayendo a colación una cosa que también es curiosa, y es que la gente pretendía o pretende que el Papa no sea político a pesar de que es un jefe de Estado, ¿no? Es un poco incomprensible eso. Sí, dijéramos que en primer lugar es un jefe de Estado y tiene esa doble condición, la condición de pastor. Él mismo le dijo a los obispos, ustedes son pastores, no son políticos ni técnicos. Pero claro, dijéramos que mirado esto en perspectiva, desde la altura, no una cosa partidista, obviamente que no. Y me parece que no se debía hacer una utilización partidista de la visita del Papa. Hubo personas que fueron a recoger firmas aprovechando la misa, o las distintas misas, y eso realmente es mal visto. Eso, de mal gusto, además. De mal gusto. Pero desde arriba, dijéramos que todo este mensaje también tiene connotaciones de carácter político indiscutibles. Si nos trasladamos a la encíclica Laudato Si, que aquí tengo en mi iPhone permanentemente para leerla cada que tengo algo de tiempo, porque por ahí un ex procurador dijo que esto era un acto de hipocresía, que yo porque citaba la encíclica. Pues la cito porque creo en ella y porque la he leído y porque la conozco y porque estoy próximo a esas ideas. Y esas ideas tienen un contenido espiritual que se deriva desde San Francisco de Asís, y esa es la forma como el Papa asume esta encíclica, pero que termina en elementos netamente políticos sobre la casa común, sobre el futuro del mundo, la preservación del ambiente. Luego dijéramos, en el fondo es difícil separar esto si nos colocamos, repito, bien arriba, no en las discusiones coyunturales, partidistas, que eso realmente no interesa mucho. Bueno, yo quiero ahorita pasar, el Papa vino a un poco tratar de aclimatar, de asentar la paz entre nosotros. Yo creo que a algunos o a más de uno le debió llegar el mensaje, y yo creo que lo puso por lo menos a cavilar sobre si el oponerse a la paz, porque dicen que es que la forma, no les interesaba la paz, ¿no? Ellos decían que eran los ajustes, no, lo que no les interesaba era la paz, porque la guerra les daba más votos y les ha dado votos históricamente. Pero ahora, ya poniéndonos entre los que hemos creído en el tema de la paz y todo, yo tengo una preocupación, y es qué tanto se le está cumpliendo a la guerrilla los compromisos que se adquirieron, porque hablan de que todavía hay 1000 detenidos que no han sido liberados, que no han sido amnistiados, hablan de incumplimientos de distinta forma, y a mí me parece, me van a decir otra vez castrochavista y no sé qué más vainas, pero me parece que las FARC han cumplido más que el Estado. Bueno, voy a responder, pero déjeme dar un pequeño paso atrás, porque yo incluso iría más allá hablado de lo que tú acabas de decir, de personas que no quieren
que se aclimate la paz o que derivan beneficios de la guerra. Pero es que yo creo que incluso más atrás de esto, creo que hay una disyuntiva todavía más grande. Aquí de lo que estamos hablando en Colombia es o de un camino, que es un camino de no discriminación, de no autoritarismo, de una sociedad abierta, pluralista, que no discrimina por razones religiosas o por razones de identidad sexual, un camino que se basa en la razón, en la dignidad humana y en una condición de transformación permanente, una visión progresista de la sociedad. Y del otro lado, ¿qué es la oferta que nos hacen? La del autoritarismo, el centralismo cerrado, esa idea de que el poder tiene que estar en unos ciertos apellidos, el fanatismo religioso, que es una de las propuestas que nos están planteando. Luego, yo creo que hay un dilema entre inmovilismo y cambio. Ese me parece que realmente es un dilema todavía más profundo y que va más allá de la aplicación de los acuerdos. Ahora, sobre los acuerdos, la regla tiene que ser cumplir. Dijéramos, yo lo he dicho 1000 veces, y eso corresponde al Estado y a las FARC. Las FARC han cumplido, como Vlado lo dice, en temas extraordinariamente serios. El ingreso a las zonas de normalización, la dejación de las armas, la creación del partido político. El Estado ha cumplido y está cumpliendo en los temas jurídicos y de implementación de ciertas decisiones, pero realmente hay una cierta preocupación por la necesaria velocidad, rapidez y eficacia para que esto se convierta en realidad, y particularmente en los aspectos que tienen que ver con la reincorporación. Es un momento muy delicado. Hay expertos que muestran cómo en muchos acuerdos se caen después de suscritos en los primeros años por incumplimientos o por falta de capacidad de los estados de actuar rápidamente. Y la reincorporación en Colombia tiene una característica única en el mundo, única. Lo que ocurrió en El Salvador, lo que ocurrió en Guatemala es distinto, porque había o un cumplimiento del acuerdo en términos de reincorporación o algunos derivaron hacia la criminalidad común en las ciudades, ¿no? Es que en Colombia hay todavía grupos armados organizados. Está el ELN, por fortuna ahora en cese al fuego, y las llamadas bandas criminales. Luego hay que tener demasiado cuidado en un momento crítico, porque esto se nos puede derrumbar es por debajo. No por el secretariado, no por los que están en la dirección del nuevo partido, sino de qué manera hay, por decirlo gráficamente, un exguerrillero cuyo oficio ha sido combatir, tiene oferta de trabajo, de crimen organizado o de organizaciones como el ELN, y eso significa una circunstancia muy particular. Por eso tenemos que ser extraordinariamente severos en cumplir rápido y en cumplir genuinamente lo que se pactó. Pero en todo caso, ¿usted ve con optimismo lo que viene en los próximos meses, sobre todo, que es cuando más se tiene que consolidar esto? Pues yo veo dos cosas. Primero, que en medio de esta situación accidentada, porque lo es, y con reveses, dificultades, incomprensiones, sin embargo, en el largo plazo yo creo que se viene cumpliendo, venimos recibiendo noticias diariamente positivas de cómo nos encaminamos hacia consolidar esto, y me parece que ese lenguaje de los hechos es más elocuente que el lenguaje de las palabras. Luego, creo que vamos por el buen camino en medio de tanta hojarasca y una discusión a veces superflua. Pero claro, no podemos desestimar el riesgo que implica grupos políticos importantes que han dicho, no, si yo gano, doy marcha atrás, o vuelvo trizas, o cambio los acuerdos. Ese es un error. Ese es un enorme error para Colombia. En el pasado eso ha significado más sangre. Eso no es lo que le conviene a este país. Luego yo creo que frente, insisto, al ciudadano de a pie, que puede tener escepticismo, puede detestar a las FARC, sin embargo, los hechos, repito, yo creo que lo van a ir llevando a la convicción de que esto debe ser irreversible. Pero hay grupos extraordinariamente intransigentes y hay mucho odio en Colombia, mucho odio. Yo creo que hemos cambiado la reflexión pública por el insulto y eso realmente me parece que es muy malo. En ese sentido, sí, el ambiente me parece que genera riesgos frente a los cuales la única respuesta tiene que ser unirnos. Todos los que estamos de este lado nos debemos unir. Por eso yo hablo de una coalición enorme antes de la primera vuelta en el 2018, porque me parece que esto no da tiempo y tenemos que trabajar en esa dirección. Bueno, pues de esa coalición y de otras cosas vamos a hablar y le voy a dejar una pregunta para que me la piense antes de comerciales. Me la piense y me responde luego. ¿Cómo es que un nadaísta termina de candidato a la presidencia de la República? Pero eso me lo cuenta después
de nuestra última pausa. Nosotros ya regresamos a ver cómo nos responde el doctor de la calle este tema. En NSN llegó la hora de hablar con Humberto de la Calle Lombana en blanco y negro. ¿Comer o beber? Pues comer. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Chat o llamada? Chat. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Quisiera ser más alto o más flaco? Más alto. ¿Licor nacional o importado? Importado. ¿Conquistar o que lo conquisten? Ninguna de las dos cosas. Estoy fuera de ese combate. ¿Cambio radical o gradual? Cambio radical nunca, no. Cambio más allá que radical, pero genuino. ¿Manizales o Bogotá? Bogotá por 1000 razones de carácter laboral y familiar. ¿Twitter o Facebook? Facebook. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Gerard Restrepo o López Mikkelsen? Allí sí me pone usted en una dificultad, porque le reconozco a ambos enorme efecto en la historia política de Colombia. ¿Carro automático o mecánico? Automático, sin duda. ¿Robledo Ángela o Robledo Jorge? Pues Ángela. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿Mantequilla o mermelada? Ninguna de las dos. ¿Matrimonio civil o religioso? Matrimonio religioso en mi caso y el único que he tenido durante toda mi vida. ¿Legalizar o prohibir? Yo creo que legalizar. ¿Rubias o morenas? Ambas, ambas. ¿Viajar en avión o en carro? En avión. ¿Televisión o Netflix? Estoy ahora en Netflix. ¿Optimista o uribista? Optimista, optimista, muy optimista. ¿Muerte natural o eutanasia? Yo defiendo la eutanasia. ¿Café o chocolate? Café. ¿El procurador o el fiscal? El fiscal. ¿Aguapanela o limonada? El procurador, el fiscal, pero no los actuales ambos. Corrijo, sí. ¿Aguapanela o limonada? Aguapanela. ¿Pan o arepa? Arepa siempre. ¿Santos o Uribe? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Humberto de la Calle. Seguimos nuestra conversación con Humberto de la Calle, ya otra vez en colores. Entonces, ¿estuvo fácil o no el cuestionario? Pues no sé, siempre queda uno con ciertas dudas. Es que como la realidad no es ni blanco ni negro, pero bueno. Sí, tiene matices. Se hizo lo que se pudo, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Pero bueno, entonces, ahora sí cuénteme, ¿cómo es que un nadadista, como era usted, un joven, bohemio, que pensaba en otras cosas más intangibles, termina de candidato a la presidencia? Bueno, primero, recordemos, el nadaísmo comienza como una expresión más bien literaria y artística, que fue derivando hacia concepciones de tipo político. Pero la esencia del nadaísmo era acabar con los mitos, con la falsa hipocresía, con esa estructura, unas máscaras que la sociedad colombiana se ponía de manera bastante hipócrita. Y ese es el mismo camino que yo creo que hay que recorrer ahora frente a la situación actual y el ejercicio de la presidencia de la República, que es transformar, cambiar, entender la realidad del país sin mitos, sin mentiras, en esa hojarasca que estamos viviendo ahora, tanta algarabía, buscar lo que es la realidad y poderla decir con sinceridad. Ese es realmente el propósito. Usted habla de una gran coalición antes de la primera vuelta y francamente uno ve, por ejemplo, hay unas figuras muy importantes dentro de esa coalición que uno medio ve ahí coqueteándose y tal, pero que uno después, a la hora de la hora, no sabe cómo va a terminar, porque están Robledo, está Claudia López, está Clara López, todos digamos en esa misma onda, el mismo Sergio Fajardo, usted. Y poniendo el ejemplo de Sergio Fajardo y usted, pongámosle, yo creo que ninguno de los dos se lanzó a esto para ser candidato a vicepresidente, sino que quieren ser presidente. Usted ya fue vicepresidente, Fajardo ya fue candidato a vicepresidente. ¿Quién estaría dispuesto a llegar hasta allá? O lo pongo de otro modo, ¿cómo van a hacer para organizarse, para tener esa coalición y que se limen todos los egos, las aspiraciones individuales por un bien común mucho más grande
que sería la búsqueda o la consolidación de esta paz que estamos empezando? Bueno, lo primero es que yo tengo permanente y muy buena interpelación e intercambio de ideas con las personas, Vlado, que has mencionado. Realmente yo veo ahí pues un conjunto de personas que realmente están en el camino correcto, que yo admiro y con las que tengo interlocución permanente. Pero esto ya hay que volverlo realidad. Es el momento de entrar a la carpintería. Uno no quiere hablar de carpintería, pero hay que establecer unas reglas de juego. Yo creo que esto ya no da más espera. Hay que acelerar el paso y establecer de qué manera, así sea en marzo una consulta interpartidista, cómo vamos a lograr un efecto de unificación que es esencial, porque el riesgo es no clasificar. Yo pienso que esta coalición podría ganar en primera vuelta, pero por lo menos lo que sí tiene que garantizar es pasar a la segunda vuelta. Luego, yo creo que son reglas sobre la base del reconocimiento de las cualidades de cada quien, pero finalmente hay que concluir en una persona. Yo lo que tengo para aportar allí pues es experiencia. Dijéramos, sobre todo experiencia en arreglar bollos grandes, bollos de carácter nacional. Está el tema de la constituyente. Hubo un momento en que se dijo, por allá como en abril o mayo de la constituyente del 91, no, esto el país se lo llevó el diablo, llegó al abismo. Y ese jovencito ministro de gobierno que era pues este ciudadano, ese es un jovencito incompetente, eso es lo que hay que cambiar de ministro, porque esto se lo llevó. Y lo que salió de allí fue una constitución moderna, garantista, progresista, con una vigorosa carta de derechos. Y luego las conversaciones con el grupo guerrillero de las FARC, que pese a las críticas logramos terminar el conflicto terminó. A veces los colombianos como que no se dieran cuenta. Mire, desde el cese de fuego bilateral a hoy hay 0 víctimas en la confrontación con las FARC, 0. Es que estas son las realidades. Luego dijéramos, es lo que yo puedo aportar allí. Yo esperaría lograrlo, yo he tomado la decisión de aspirar porque creo que soy capaz de afrontar estos problemas, pero reconozco cualidades muy importantes en quienes usted ha mencionado. Bueno, pues yo quiero agradecerle y quiero que esta fue la primera vez, pero quiero que después, cuando haya cosas más específicas, vuelva y analicemos, porque esto va a tener muchos desarrollos. Clarísimo. Esta campaña apenas está calentando motores. Así es, sí, señor. Entonces, aquí estaremos. Aquí lo esperamos nuevamente. Muy bien. Y le deseo muchísima suerte en ese camino pedregoso que usted está aprendiendo. Pues mil gracias, Vlado. Estupendo. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Los esperamos como siempre aquí el próximo lunes a las 10 en punto de la noche con un nuevo invitado y un nuevo programa y por supuesto con nueva desinformación.